Hola mi gente, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy tenemos un episodio interesantísimo y para desarrollarlo tenemos una invitada muy especial. Hoy estaremos hablando de participación, estaremos hablando de planificación y de políticas públicas, pero desde el punto de vista de la participación de la gente común, de la gente de a pie, de la gente del barrio, de la gente que realmente hace la sociedad, que es la gente del pueblo, la ciudadanía. Entonces, para eso hemos invitado nada más y nada menos que a Patricia. Patricia, que además, yo todo siempre digo que es mi amiga, pero es que yo siempre tengo la virtud, digámoslo así, o quizás no virtud, pero sí la dicha de traer aquí siempre gente que terminan siendo también amigas. Y Patricia es una de ellas, una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Patricia. Nosotras siempre comenzamos este espacio permitiéndole a nuestras invitadas que se presenten, que se autopresenten y digan quiénes son y de dónde vienen para que nuestra comunidad le conozca. Bueno, muy buenas, saludos. Mi nombre es Patricia Gómez, soy trabajadora social, miembro del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales Copadeva y trabajo para Ciudad Alternativa. Muy bien, Pati. Pati, tú eres bueno, yo le digo Pati además. Ella es Patricia, pero yo le digo Pati. Te puedo decir Pati, ¿verdad? Que sí, bueno. Claro que sí. Pati, tú eres una persona que tiene muchos años en la militancia. Yo te recuerdo bastante jovencita, justamente en el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales Copadeva. ¿Cómo fue ese inicio tuyo en Copadeva? Porque tú además eras cristiana, yo te recuerdo a ti evangélica, pentecostal, con una farda larguísima, esta chica, y estos cabellos así medio amarrados, muy formal. Y bueno, ha pasado mucho tiempo y tú has evolucionado en ese proceso. Sí. Tú eres otra Patricia hoy. Sí. Sigo siendo creyente, pero bueno, no llevo el mismo hábito de la falda larga, pero sigo siendo creyente y sigo siendo militante. Y no es contradictorio ser creyente y ser militante. Porque militamos en la fe y militamos también por los derechos y la calidad de vida de la población. Bueno, desde Copadeva comencé, como tú dices, en un comité barrial, en el Comité Barrial de Los Pinos, comité que está en Sabana Perdida, donde enfrentamos muchísimos retos, sobre todo con el tema sanitario, la recogida de los residuos, la organización de la gente que no sabía organizarse. Nosotros comenzamos con un problema muy fuerte que tenía que ver con el saneamiento de la cañada. Todavía estamos bregando en cierto modo con un saneamiento más integral, más amplio, pero comenzamos mirando primero con orejera nuestro pedacito, como todo, y luego vamos viendo que los problemas están conectados a problemas más estructurales, a políticas públicas y que nos envuelven en caminar hacia esos cambios que requieren la política pública para mejorar todo de manera integral y mejorar al final el pedacito que quieres, que es tu pedazo, tu barrio, tu comunidad. Entonces, desde ahí comencé militando en Copadeva primero como secretaria. Era secretaria del comité. Después pasé a ser la coordinadora del comité y ahí en varios años ya estaba en la coordinación de Copadeva a nivel zonal y de ahí a la coordinación general. Muchos procesos he vivido en Copadeva, desde luchas reivindicativas hasta lucha por políticas públicas como la lucha del 4%, la lucha por el tema de la vivienda, que siempre ha sido una marca de Copadeva en contra de los desalojos, y sobre todo la lucha por la calidad de vida, abaratar los costos de la canasta básica para que le pueda llegar alimento a los que menos pueden. Bueno, tu rostro, tu cara es conocida de alguna manera, porque siempre te habíamos visto en las ruedas de prensa, reivindicando derechos de los barrios y demás. Tú recientemente fuiste reconocida en un evento, ¿no? Sí. Justamente por la labor comunitaria que hace. ¿Tú puedes contextualizarlo? ¿Qué reconocimiento fue ese? ¿Por qué fue? ¿Y quiénes te reconocieron? Bueno, el reconocimiento es algo que lo hace el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que fue una recomendación de la alcaldía. El premio se llama como heroína de la cotidianidad, es el reconocimiento. Y bueno, se da a personas que están en el día a día luchando por mejorar
condiciones de otro, que no es más que un trabajo personal, se reconoce en el ámbito académico, en el ámbito profesional y también en el ámbito de las luchas sociales, y ahí, bueno, en ese perfil me reconocieron. Muy bien, Sí, excelente, eso es muy bueno, sí. porque un reconocimiento de la alcaldía del Distrito Nacional no es cualquier reconocimiento. Y supongo que eso pasa por un sedazo, o sea que hay una valoración del trabajo y los aportes que tú haces, y en ti obviamente que muchas otras compañeras deben sentirse, y yo soy una de ellas, por supuesto, representada, ¿no? En esa labor bonita que tú siempre has estado haciendo. Pati, tú has estado participando en el territorio y en algunos momentos has estado trabajando con los famosos consejos municipales, ¿no? Esos consejos que fueron formados a través de una ley, que es la ley 49806, 06. de planificación e inversión pública, y esos consejos fueron pensados para que las personas de la comunidad, la gente de a pie, pudiera ser parte de la formulación de las políticas públicas desde lo de abajo, desde lo pequeño, desde lo territorial, y yendo en un proceso gradual hasta llegar al staff del gobierno. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos consejos municipales? ¿Eso ha funcionado? ¿La gente realmente participa? ¿O esa es una de esas cosas más que están escritas en la ley y que no se ejecutan? No, hay mucho que hablar, muchas puntas, por decir, que tiene el tema de los consejos, porque en algunas coyunturas se vicia la participación y se vicia por intereses partidarios más que otros, de querer quedar bien, pero al final se queda bastante mal cuando se tergiversa los que tienen, los integrantes que deben conformar el consejo. Los consejos económicos y sociales o de desarrollo municipal deben estar integrados por una diversidad de actores que hasta ahora va por 13 categorías, pasando por organizaciones comunitarias, comerciantes o empresarios, grupos del sector académico, cooperativas, y bueno, una serie de actores, hasta ONGs y demás, que deben articularse. Se incluyó en los últimos tiempos las personas con discapacidad y otros actores. Pero bueno, tenemos la particularidad de que no superamos como país y como cultura, no superamos el hábito de querer avasallar y colocar solamente en un mandato lo que son los míos. O sea, cuando entra una alcaldía quiere como colocar su gente nada más y hacer un gobierno conforme a lo que ellos piensan, pero en la diversidad de la participación es que está la riqueza, en la diversidad de puntos de vista y de opiniones, cuando tú puedes equilibrar lo que realmente el municipio necesita. Y bueno, hemos tenido consejos exitosos, incluso que se han sistematizado la experiencia, como es el caso del Consejo de Desarrollo de Santo Domingo Norte, en sus primeras etapas, y luego ahora ya es otra realidad, hay otro consejo que había que ver, y hay consejos y consejos. Hay consejos que han sido totalmente entelequia, dependencia de las alcaldías, donde ni siquiera aportan, simplemente son instrumentos que le llaman para validar puntos en el SISMA y ya más nada, y a lo mejor gestionar alguna clientela con algunos actores que lo integran. ¿Cuáles son las cosas que un consejo municipal tiene que conocer? Exactamente, ¿qué es lo que se ve, se discute, se habla, se conversa en un consejo municipal? Primero es reconocerse como un órgano que plantea la ley 498-06. Reconocerse como órgano y no como un mecanismo de consulta. No es solo, o sea, no es solo un mecanismo de consulta, es consultivo. Pero dice, o sea, hay personas que opinan que no es vinculante. No es vinculante en la medida de que tú no eres el tomador de decisión final, sino que es el Consejo de Regidores, pero es vinculante en tanto tu opinión es tomada en cuenta para la política municipal. En ese sentido, si tu opinión solamente te consultan y no hacen nada, entonces no tiene sentido y no tiene ningún vínculo. Claro. Y tú sabes como abogada que en términos legales no es vinculante, porque al final es una prerrogativa de los regidores resolutar, tomar las decisiones,
y la alcaldía influye un poco en esas decisiones, pero es importante reconocerlo como un órgano y en la categoría que está. Él es el órgano de más alto nivel de participación de la municipalidad y tiene que ser escuchado. El Consejo de Regidores regula, norma y demás. La alcaldía o el alcaldes está para gerenciar, llevar la parte gerencial de todo lo que es la gestión, pero planificar y pensar en el municipio, pensarlo de manera general, pensarlo de manera integral y pensar y equilibrar ese pensar y esa planificación en esos 4 años es con el concurso de la gente. Cuando eso se hace de manera distinta, se corre el riesgo de tener una gestión sesgada y que a lo mejor favorezca a 2 o 3, pero va a quedar el mal sabor y otra vez fracasa la gestión pensando que se la está comiendo y no es así. Sobre todo por lo que dices, o sea, en el 2010 nos dimos una constitución, una reforma constitucional que apostó porque esta democracia sea participativa, representativa y también directa. Eso siempre lo digo cuando tengo la oportunidad por el espacio. ¿Y qué quiere decir? Tenemos los 3 elementos, fíjate tú. Lo participativo implica que un Consejo Económico y Social, que también se estructuraron estamentos para que esos elementos que se integraron a la Constitución pudieran ser reales. Y lo que mandan estos consejos es a que las personas puedan en el consejo ponerse de acuerdo con los elementos que va a conocer el Consejo de Regidores. Que aunque ellos toman la última palabra, pero parten de lo que la sociedad plantea y demanda. Porque es una lógica participativa, es que yo te escucho, por escucharte implica también hacer lo que tú me estás diciendo, de alguna manera. Claro. Y eso es los elementos que envuelven estos consejos. Ahí te pregunto, a partir de todo esto que tú has dicho, ¿tú sientes que has planteado unas limitantes, como de que no se escuchan en algunos escenarios, pero hay algún territorio que tú conozcas de una experiencia que se haya escuchado lo que la gente plantea en estos consejos económicos y sociales? En cierto modo sí, hay experiencias exitosas, sí, hay experiencias que se ha jugado un rol, sobre todo en la parte del Cibao y esos lados ahí. Y aquí un ejemplo yo puedo citar, que incluso lo sistematizó Oxfam, el Consejo de Santo Domingo Norte, en una coyuntura que incluso atravesó 2 gestiones. Sí fue escuchado y se pudo hacer un monitoreo de la política, pudo darle seguimiento y hacer informes, hacer como el ejercicio. Porque cuando tú dices que es un órgano, te estás refiriendo a algo vivo, no a algo que tú lo tienes como en una gaveta y lo llamas cuando tú lo necesitas, consulta y se fue. No, es un órgano que funciona cotidianamente, que va pensando y adelantándose, no solamente cayéndole atrás a lo que la alcaldía va haciendo. No necesariamente, es pensando, anticipando. Y una de las experiencias que te cuento es, mira, fruto de la participación del Consejo de Santo Domingo Norte, se logró equilibrar un poco lo que era el reglamento, por ejemplo, el reglamento del presupuesto participativo. Y la imposición que había de parte de algunos departamentos, de algunos directivos o funcionarios, de cómo imponer las cosas. Y bueno, te voy a contar algo que parece jocoso. En Santo Domingo Norte hasta los regidores se involucran en la mecánica del presupuesto participativo, o se involucraban, no sé ahora cómo está, a la garata con puño, como si fuera el presupuesto participativo el centro del universo. Se influían hasta en las decisiones de una obra. Se metían ahí y fue necesario que una propuesta que salió del consejo de la coordinadora en ese momento, Marisa Paní, que se hiciera por sorteo, porque que una vez escogida la obra, las obras, o todas las prioridades, se solteara los barrios por donde se iba a empezar y todo eso, que fuera por una tómbola, porque lo otro era una manipulación tremenda, era al dedo, era diciéndole, mirándolo para ver y influyendo con su presencia para que esa es la obra que va.
sea, ni siquiera eso, que es una parte limitante del presupuesto, que no es el grueso, es la distracción para poner la atención en la parte más pequeña, en algunos casos, ni siquiera eso lo querían dejar libre de que la gente tome decisiones. Y aparte de eso, en ese juego se le quita la vista al resto del 40% de gasto de capital e inversión, donde la gente tiene que fiscalizar qué está pasando, cómo se está invirtiendo. No es me da la ganariamente, tiene que estar anclado al plan estratégico o al PMD, pero ese PMD tiene que contar con la participación de la gente. Pero mientras tú juegas... El PMD es el Plan Municipal de Desarrollo. El Plan Municipal de Desarrollo. Mientras tú juegas al PPM, al presupuesto participativo, se decide el resto del presupuesto sin el concurso de la gente. Entonces, el rol del consejo es estar despierto, participar, monitorear el gasto, la calidad del gasto, monitorear la gestión en sentido general. Alguna gente piensa que es simplemente participar para validar cosas que van al SISMA y ya. No, tiene que pensar en el funcionamiento general de la planificación, sobre para todo. edificar a nuestra audiencia, ¿qué es el SISMA? Es el sistema de monitoreo de la administración pública a nivel local. Es una herramienta bastante importante que nació también con apoyo de la cooperación internacional y que se han hecho ejercicios importantes, sobre todo que ayudan a los ayuntamientos a competir un poquito, pero a competir en buena ley para cumplir con la ley. Hasta eso se ha prostituido muchísimo, pero ahora mismo se está tratando de que la gente no juegue con eso, porque hasta los puntos del SISMA en algún momento lo alteran. Se han vendido, comprado, transaccionado. Óyeme, escuchándote a ti, una se queda con la sensación de que cada cosa que creamos como elemento para contribuir a que estemos en una mejor gestión de lo público, como que se prostituye. Es como la sensación que a una le queda. En tu experiencia, porque siempre es bueno decir aquellas cosas que no han ido bien y también las que han ido bien, para que podamos sentir que sí, que hay cosas que entremos como un derrotero, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo tú valoras en este punto esos estamentos, pese a esas debilidades que tú planteas, en términos de lo que hacen como contribución a la sociedad, ¿no? A los territorios, al colectivo? Siguen siendo importantísimos, porque lo contrario sería no tener nada. Tú tienes una cuota de participación, puedes influir mínimamente, y si no puedes influir, también puedes darte cuenta de que no se está tomando en cuenta la participación y puede exigir que se tome en cuenta porque está donde se da. Sería un absurdo dejar esos espacios. Esos espacios son importantes, hay que caminar hacia fortalecerlo y a darle el lugar que merece. O sea, hay mucha gente que piensa que los consejos son para lo que diga el alcalde. Los consejos son de un órgano para, en cierto modo, hacer una cogestión que debería ser amistosa, y cuando no sea amistosa, no importa que sea que haya alguna fricción, porque es necesario a veces ponerle carácter a lo que no está correcto. Así es. Pati, ¿cómo tú ves? Ahora te quiero sacar un poco de los consejos municipales y me quiero ir al Consejo Económico y Social, que es ese consejo que más macro, que integra igual también esas mismas entidades que tú decías, pero a un nivel mucho más general, y en el que recientemente el presidente de la República ha delegado unos temas gruesos. Uno es el tema haitiano, ¿no? Lo que tiene que ver con la política migratoria, pero específicamente el tema y la situación de la migración haitiana. Y también, de alguna manera, se le ha dejado al Consejo Económico y Social también que vea el tema, si no mal recuerdo, de la seguridad social. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este otro estamento? Tú sales de los consejos económicos y social municipal y pasa también representando a Copadeva al Consejo Económico y Social. ¿Cuál es tu experiencia en ese otro consejo económico más amplio? Bueno, la experiencia en el consejo ha sido bastante larga y
y ha tenido muchísimas también altos y bajos, hay que decir. En algún momento y por coyunturas, el mismo gobierno ha importantizado el Consejo y otros gobiernos lo han, o sea, le han restado importancia, sobre todo a lo que tiene que ver con un diálogo eh, político, un diálogo que involucre, bueno, pensar más allá de los roles que tiene el Consejo como tal. La ley es clara, mira, la ley plantea cuáles son las funciones que tiene el Consejo Económico y Social eh, y en ese marco se han dado muchas cosas, pero muchos, sobre todo el diálogo por la reforma, pero antes del diálogo por la reforma se dieron otros diálogos cuando era por el tema del metro y otros temas. Muchos temas se han discutido ahí, pero los últimos son los más candentes, el diálogo por la reforma y el diálogo por la crisis haitiana. Este órgano ha estado un poco, o sea, a pesar del mucho y arduo trabajo que se hace desde el equipo que tiene el CES y de los actores, el sector social ha jugado un rol protagónico en lo que es el CES o Consejo Económico y Social, donde se han enviado una serie de temas, competencia o no del CES, que han ayudado a aliviar como el boom mediático que a esos temas representan, como el tema de la reforma fiscal el diálogo por la reforma, que incluyó como algunos 10 temas, y ahora el diálogo por la crisis haitiana. Este último diálogo ha sido una papa caliente, como se dice, y bueno, pero se ha podido abrir el espacio para pensar en cómo mejorar la situación haitiana y su impacto en la República Dominicana. Las cosas que se han estado decidiendo en esos diferentes momentos que tú refieres en el Consejo Económico y Social han sido acogidas por el gobierno. Bueno, ahí se han dado muchas cosas. O ha sido una vez más, porque hay gente que dice que el Consejo Económico y Social lo que está haciendo es un instrumento para los gobiernos como validarse de que sí, que están consultando, cuando al final no están haciendo lo que está recomendando el Consejo. Bueno, hasta ahora no se han emitido dictámenes de parte del Consejo que se pueda tomar ese criterio y decir, bueno, no están haciendo lo que el Consejo dice. Se han dado diálogos que se han llevado por mesa y la resolución de esa mesa debería convertirse en un dictamen que luego se entregue y ya el Congreso o el presidente decidan si acogen o no lo que sale de cada mesa, pero no ha sido así, o sea, no se ha emitido un dictamen del Pleno a partir del diálogo de las mesas, sino que se ha llevado la conclusión de las mesas, y eso no es solo del CES, ahí están los partidos políticos representados y el gobierno también. O sea, que en todo el tiempo que está funcionando el Consejo Económico y Social aún no ha salido una cuestión consensuada para pasarla. Lo que pasa, mira, en el marco del diálogo por la reforma, no es solo el CES, es el gobierno y los partidos, o sea que no es solo el CES, por lo tanto no es una función del CES emitir un dictamen que no es propio de su pleno, o sea no es si es solo el CES que lo ve con los actores que lo integran, el sector social, el empresarial y el laboral, podría emitir un dictamen, y ese dictamen, bueno, ya se falla si lo aceptan o no. Sabemos que con este juego de estar un diálogo, tripartito entre el gobierno, los partidos y el CES, ya se queda como en un limbo. Se relativiza un poco la opinión del CES ahí, pero está la opinión de los tres. Una vez se toma decisión, el Congreso está tomando decisiones, tomando en cuenta eso o no, pero no podemos decir que fue del CES porque el diálogo es construido por los tres. Okay. En las mesas del diálogo estaban los tres actores. Entonces, por lo tanto, es un diálogo de los tres y eso no ha pasado por un dictamen propio del Pleno del CES. Así. En otros temas ahora y para el diálogo por la crisis haitiana, sí se ha pensado como en emitir un dictamen, se acordó incluso eso, emitir un dictamen que se pueda tomar en cuenta pero igual ahí estamos, como le digo, trabajando con otros actores. En esa tesitura que tú me dices, de repente la gente comienza a sentir que no está valiendo la pena participar, porque si luego de que cada mesa
que sectorial, porque son mesas sectoriales, si no me equivoco, por ejemplo, una para trabajo, una para vivienda y y de repente todo lo que se produce ahí se queda como en una, que sí que se vio, pero como que no tuvo un efecto para su asunción desde el gobierno, que es el ejecutivo, y su implementación deja la sensación entonces de que se está yendo allí a, no quiero decir a perder el tiempo, pero sí como a invertir un tiempo que luego no tiene como sus resultados concretos, a lo que me refiero. Sí, mira. Y entonces yo te pregunto, ¿hasta qué punto tú consideras, con el tiempo que ya tú tienes ahí, que tiene sentido mantener un Consejo Económico y Social bajo esa premisa? Porque si al final lo que este Consejo produce no va a tener un efecto concreto de beneficio para la población, ¿qué sentido tendría entonces permanecer? Ya. Mira, lo que pasa es que donde tu voz no está, tú no sabes si va a tener algún impacto. Si tu voz no está presente, ¿cómo tú puedes medir si hay un impacto de lo que tú deseas colocar en ese escenario? Los diálogos siempre son importantes. Es importante participar en cualquier espacio. Sabemos que aquí pesa mucho ahora mismo la presencia de los empresarios en el poder. Pesa mucho también los intereses que se cruzan entre sectores y que hasta ahora el sector social del CES ha sido como el contrapeso, aunque es un espacio llamado a hacer consenso sobre los temas que discute. Siempre al interno hay discusiones, sobre todo del sector social, reivindicando una mayor acogencia de las propuestas que presenta el sector social, pero que igual tú no vas a un espacio de diálogo y un espacio llamado a consensuar, tú no vas a avasallar con la opinión. Hay que tener un equilibrio en lo que se plantea ahí, siempre y cuando sepamos defender lo que son derechos fundamentales y no permitir que eso mengue, que ningún derecho fundamental se vea atrofiado en el marco de un diálogo de esto, que no se viole la ley, que se respete la opinión, pero sabemos que hay intereses que se interponen. Entonces, ¿cómo está esa correlación de fuerza que tú refieres? Porque el Consejo, que lo conozco de hace mucho tiempo, tuvo un momento en que pensaba más el empresariado. Estaban los sindicalistas y las sindicalistas, estaba el empresariado, y de sociedad civil habían solamente dos entidades, que era Copadeva y el Centro... eran ocho. No, en ese momento era Copadeva y el Centro Montalvo. Después fue creciendo con otros actores. Sí. ¿Cómo está exactamente en este momento esa correlación de fuerza? Bueno, ahora... ¿Quiénes son los que están en este momento? O sea, a partir de cuando era decreto, habían 27 empresarios, las 3 centrales sindicales y 7 representantes de sociedad civil. Con la ley pasó a ser 15, 15 y 15 de cada uno de los sectores. Ahora bien, dentro de los intereses se juegan de todo, y ustedes saben que hay gente que responde, aún estando en un sector, puede responder al interés de otro. Y eso hace como que se desequilibre un poco la fuerza que pueda tener un sector y la presencia para el diálogo. Y hay momentos, hay que decirlo a la clara, el sector empresarial se retira del diálogo cuando no le conviene y participa activamente cuando le conviene el diálogo. Y una de las cosas es que si de los 3 sectores no hay representación, no hay diálogo. Claro. Entonces se juega con eso. Y bueno, yo pienso que como quiera, de todas formas, a pesar de las cosas negativas de las que te he compartido, vale la pena dialogar, es un instrumento que hay que fortalecer, como, bueno, llevarlo a lo que manda la Constitución. El Consejo es un órgano constitucional y respetar y habilitar los dictámenes, los temas, y también ser proactivo, irnos un poquito más allá de los temas que propone el gobierno y comenzar a proponer temas, temas que nosotros, antes que se estén en boga o sean un tema de controversia, poder proponer temas, y por eso se están habilitando lo que son las comisiones permanentes de trabajo, ahora con la entrada de la nueva Secretaría General, y en estos últimos años se ha hecho un esfuerzo enorme por llevar acceso a donde debe estar a nivel interno, administrativo y gerencial, pero también a nivel del cumplimiento de las normas. Se ha involucrado personas ahí
sobre todo profesionales, al equipo del CES, que están llevando muy bien lo que es el diálogo por el tema educativo, que tú sabes que fue por el pacto educativo, y también con la entrada de Ana Selman se ha fortalecido mucho la planificación interna del CES y el cumplir rigurosamente con el rol y funciones del CES. Hasta ahora, y con este paso que se va a dar al nuevo CES, yo creo que va a ser un salto importante en términos de funcionamiento y del cumplimiento del rol del órgano, pero igual está la coyuntura, tenemos un gobierno muy vinculado al sector empresarial y eso es una marca y va a pesar, como puede venir otro, puede pasar eso, entonces hay que saber que todo eso está en el escenario y que debemos aportar a un CES fortalecido y que tenga un equilibrio de los tres sectores. Muy bien. Dicen, Patricia, que no todo es malo y no todo es bueno. De esas cosas buenas, positivas que tú puedes resaltar del consejo o de los consejos municipales y de ese Consejo Económico y Social, ¿cuáles serían esas cosas que tú pudieras decirnos? ¿Cuál es la importancia de mantener un estamento de esta naturaleza funcionando y actuando en la estructura social Bueno, y política y digamos, del país? El eje principal que deben enlazar tanto los consejos municipales como el Consejo Económico y Social debe ser en la planificación. Y la planificación con la participación de la diversidad de actores. Sin eso carece como de sentido lo que se quiere hacer, porque si tú tienes un órgano que debe ser, o sea, integrado por diferentes actores, que debe ser consultivo para el diseño de políticas públicas, tanto municipales como políticas públicas y temas nacionales, pues debe de escuchar a la diversidad de actores y no prostituir el proceso, que a veces se hace eso, que se prostituye como el proceso y entonces tú no tienes la calidad de la postura de cada actor en eso y no tienes por lo tanto una política pública coherente con la necesidad que tiene ni el país ni el municipio. Por eso es importante y fortalecer, que ahora veo que podemos avanzar hacia atrás o retroceder, como se dice, en términos de planificación, que es la médula de todas las cosas en el país, que debe ser con esta fusión que se está haciendo entre Hacienda y planificación. Si no hay un trabajo bien planificado, si no hay una coordinación interinstitucional, no se van a aprovechar los recursos. No es un tema de fusión, es un tema de poder coordinar las políticas municipales y el vínculo entre las sectoriales del gobierno central con los ayuntamientos y esa planificación bien coordinada entre las sectoriales del gobierno central. Porque cuando no hace eso se dilapida y a veces vienen funcionarios que creen que llegaron a la herencia de su abuela o a la herencia de su familia a coger lo que le toque. Eso, mientras estemos pensando, o tengamos funcionarios pensando en eso, no vamos a progresar porque no van a dar los cuartos, no van a dar nunca. O sea, van a dar en la medida que podamos planificar, que es la base, y luego ejecutar con calidad, con responsabilidad, con optimización de los recursos y sobre todo tomando en cuenta las voces de aquellos que necesitan esa política, porque la política no se hace para que quede bonita y digan que mi gestión fue una política chula y detengo un libro. Se hacen para implementarla en las priorizaciones que hace la población y las demandas que tiene sobre educación, salud, empleo, la política que sea. Yo pienso que esa es la médula, la planificación. Mientras estemos jugando con eso, no vamos a aprovechar los recursos que tenemos. Muy bien. Y en términos de la agenda, ¿cuál es la agenda que sigue en ese Consejo Económico y Social en este momento? Bueno, en la agenda que sigue, luego de cerrar como el diálogo por la crisis haitiana, vienen la creación de las comisiones permanentes de trabajo, que van a integrar no solo a los tres sectores que integra el CESI, sino a otros actores que son a los que representan esos tres sectores, de manera tal que se pueda ser proactivo, proponer, hacer dictámenes que vayan un poquito más adelante de la coyuntura del momento y poder entonces aportar a cualquiera, a esta o a otra gestión de gobierno. Nos gustaría, Patricia, entonces, que tú puedas darle un mensaje a nuestra audiencia. Siempre nos gusta cerrar con lo propositivo, porque no se trata solamente de evaluar lo que está mal y lo que está bien, sino también de tener una mirada de futuro.
¿Qué tú le pudieras decir a nuestra comunidad? Bueno, a toda la comunidad y a todos los líderes comunitarios de los diferentes municipios es que participen. Sin participación no hay manera de aportar a ninguna gestión, ni optimizar los recursos que tiene el municipio o tiene la provincia o tiene el país. Hay que participar, hay que estar donde se deciden las cosas, hay que aportar, bueno, hay muchas organizaciones que manejan recursos de la cooperación internacional, hay que trabajar articulado. La dispersión, hay un Maquiavelo, divide y vencerá. No podemos nosotros apostar a dividirnos. Debemos aportar a articular no solo las ideas, sino también el trabajo, los recursos con los que contamos, los conocimientos, y mejorar la calidad de vida de la población con esos aportes. Yo pienso que se puede hacer y que ahora que el país presenta para muchos contextos internacionales crecimiento económico y las desigualdades se notan más que antes, hay que pensar en esa población que sigue en desigualdad y trabajar articulado. O sea, desde el barrio hay que optimizar. Si hay 5 organizaciones, articularse para que el trabajo cueste menos y pese menos para las organizaciones y los líderes, y apostar a mejorar la calidad de vida de manera conjunta, porque yo digo relajando a veces, no es el Chapulín Colorado, ni Superman, ni Batman, ni Batichica, es la Liga de la Justicia, es todito junto. Siempre, todo el colectivo. Siempre digo así a los comunitarios, señores, esto no se trata de un superhéroe, es de la Liga de la Justicia, todos trabajando juntos. Y eso es una mirada o sea, lo digo de manera jocosa, pero es la mirada en la que podemos aprovechar los recursos. En la pandemia reciente costó, y eso fue lo que salvó muchas vidas, el poder compartir en la precariedad. Muchas organizaciones, muchas personas también estuvieron como por fuera de la dinámica que el gobierno implementó para paliar la pandemia. Sin embargo, la solidaridad y el trabajo conjunto ayudó a que muchas comunidades pudieran ser asistidas, acompañadas, y que estemos trabajando hoy bien en la recuperación del tejido organizativo post pandemia con esa mirada de trabajo colectivo. O sea, solo no podemos hacer nada, pero juntos sí podemos lograr mucho, y esa es la apuesta, a trabajar unidos, a no mirar colores de partido, porque los partidos pasan, como dicen, pero el hambre queda, las necesidades del pueblo quedan. Entonces, es trabajar indistintamente del partido que usted sea, de la preferencia que usted tenga, o no solo la preferencia partidaria, sino también la postura, el nivel económico, apostar a que entre todos podemos planificar y mejorar la calidad de vida de la población desde el barrio hasta el país. Excelente, Patricia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes también darle las gracias por conectarse siempre a este espacio. Recordarle que comenten qué piensan sobre estos estamentos de participación ciudadana, su funcionalidad, su importancia para la planificación de mejoría de las condiciones de vida de la gente, que al final a lo que se apuesta, a que estemos en mejor condición las personas. Comentar, darle me gusta si le ha gustado este episodio. También recuerden darle a la campana de notificaciones para que reciban todas nuestras entregas. Y también compartir con sus redes sociales para que más personas puedan tener este tipo de información tan valiosa. Y además, aquellas personas que se conectan por primera vez, recordar suscribirse a esta gran comunidad. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.